Muy buenas tardes, muy buenas tardes. Bienvenidos sean a su programa En la Mira. En este miércoles estamos ya llegando al ombligo de la semana y me da mucho gusto poder estar con usted. Agradecerle como siempre el favor de su atención y pues invitarle a que nos acompañe porque el día de hoy tenemos miércoles de historia con don José Luis Hernández Caudillo y el día de hoy estaremos platicando sin duda el acontecimiento más importante que ha tenido Ciudad Juárez en los últimos años, que es la visita de un papa. De hecho, nunca había estado un papa en Ciudad Juárez. Y en el 2016, en febrero del 2016, estuvo el papa que esta semana, pues, ha fallecido. Estoy hablando de Francisco I, Jorge Mario Bergoglio. Y bueno, don José Luis Hernández Caudillo nos acompaña en esta tarde. Buenas tardes, don José Luis. Buenas tardes, aquí en Nueva Cuenta en el programa. Don José Luis, importante la visita de este hombre, importante la misa que se llevó a cabo en la orilla del puente del río Bravo, perdón, entre el río y las dos naciones. ¿Algún comentario, don José Luis, de carácter histórico de este evento importante? Pues sí, mire, fue el primer evento de una misa binacional, ahí en a orillas del río Bravo, aquel miércoles 17 del 2016. Apenas había tomado posesión como papa y se le presenta la oportunidad de venir a México y venir precisamente a la frontera con Estados Unidos. Trata el tema de los migrantes, se adelanta a los tiempos en que iba a haber los problemas con los migrantes que venían de Sudamérica. Entonces él en su oportunidad, en las ocasiones que tuvo aquí en Juárez, pues tuvo una visita en el Cerezo. Dio una misa ahí con los reclusos, fue al colegio de bachilleres, habló con los estudiantes. Pero más que nada, pues él se preocupaba, más que otros papas, en la preocupación del problema que era primordial aquí en Juárez, el problema del narcotráfico. Claro. Él decía, pues hay que cuidar a la familia para que no caigan en estos excesos del narcotráfico. Y que apenas estaba iniciando en el 16. Ya se recrudece en los años anteriores, y pues él le preocupaba ese asunto de los migrantes y de conminar a la sociedad para que se preocuparan más por los niños, de que no fueran a caer en manos del narcotráfico. Un papa incómodo, José Luis, un papa que molestó algunos intereses, que trastocó algunos intereses en el Vaticano, que inclusive el nefastísimo de Juan Sandoval Íñiguez le dieron hace poco espacio en una entrevista y habló mal de su santidad. Me extraña, bueno, no me extraña de un tipejo como ese Juan Sandoval Íñiguez, coludido con el narcotráfico, un hombre señalado por sus nexos. Cuando estuvo ahí en el hipódromo. Y bueno, recordemos que ese tipejo desgraciadamente estuvo aquí en Ciudad Juárez como obispo, ¿no? Como obispo. Desgraciadamente fue nuestro obispo ese hombre, esa escoria, y hablando muy mal, políticamente hablando, pésimo, porque acaba de morir su santidad, y yo creo que no es momento para hablar de lo que hubiera hecho mal este hombre. No, lo que pasa es que ahí va diciendo el tipo de personaje que era cuando estuvo coludido con los encargados del hipódromo en su época. Sí. O sea que él fue parte del grupito de las personas que manejaron mal el hipódromo. Claro. Terrible. No, don José Luis, importante también mencionar esa misa que se llevó a cabo y el monumento que se va a aquilatar ya a partir de entonces mucho en Ciudad Juárez, que es el punto, ¿no? Allí hay una estatua. ¿Qué podemos hacer con ese lugar ahora que cobra más relevancia toda vez de la muerte de su santidad? Bueno, pues ahí lo que se debe hacer es volver a remodelar el espacio, porque estaba ya muy destruido, la piedra que se puso ahí, que fue traída de Samalayuca,
pues hay que darle una pintadita, ponerle laca o algo y resguardar ese lugar, porque pues como quiera que sea, fue un lugar Claro, muy simbólico en la visita claro, es del Papa. importante. Sí. Y si el Papa le movió el tapete a muchos personajes, precisamente por eso es el rencor que le tenía a Sandoval Íñiguez, porque pues no le dio jugada y le tenía mucho coraje y ahí está el resultado de las palabras que mencionó en la entrevista. Así es. Don José Luis, pues sin duda un evento importante, algo relevante en Ciudad Juárez, que sin duda seguiremos aquilatando con muchos recuerdos. Ojalá se haga no sé, un lugar en donde se resguarden objetos, no sé, como una especie de museo de la visita papal. No sé si se encuentre, no sé Creo que en el si seminario existe hay una... un espacio donde se resguardan algunas cosas que él usó cuando su visita aquí. Creo que están ahí los sillones y algunos objetos que él usó cuando se quedó aquí Ok. en Juárez. Y pues hay recuerdos también ahí en México, y las partes que él visitó, pues deben de tener algunos objetos. Sin duda que es una de las visitas más importantes a Ciudad Juárez. Yo creo que no hemos tenido una personalidad de este nivel, don José Luis. Claro que no, y también no hay que olvidar que pues el Papa toma posesión en el 2013. Entonces casi se puede decir que inmediatamente decide hacer una visita a México Así es. y especialmente a Ciudad Juárez. Juárez y los papas hay una relación muy estrecha, ¿no? Desde Karol Wojtyla, desde el Papa Juan Pablo II en el 1976, ¿no? Es cuando se da la primera visita papal a tierras Sí, porque mexicanas. los papas nunca habían salido del No, Vaticano, no se acostumbraba hasta el Papa, por eso le decían el Papa viajero, porque él visitó varias partes sí, del mundo, precisamente para dar a conocer la doctrina, olvidar los odios de unos contra otros, y por eso le decían el Papa viajero, porque había salido mucho del Vaticano a visitar algunos países. Y sí, hubo varias, creo que tuvo 5 visitas a a México. México. Sí, entonces pues él quería mucho esta patria y no sé, hay un papa, creo que, entonces se me olvida el nombre, el que sobrevoló ahí el Cerro del Cubilete en el Ah, ok. helicóptero. Sí, creo que fue él, ¿no? Él fue. No sé, por ahí tengo la foto y mucha gente critica, dice, ¿por qué no bajó ahí al Ah, santuario ok. de Cristo Rey? Lo que pasa es que no había un lugar, o sea, Un helipuerto. como ese cerro, no había un lugar especial para que el helicóptero pudiera aterrizar. Ajá. Yo les mencioné en su momento que pues lo pudo haber hecho en la ermita que está ahí luego abajo, Claro. pero no, pues no sé por qué, a lo mejor fue por cuestiones de seguridad y por eso no bajó en el helicóptero. Pero Eh, sí, pues yo creo que debemos sentirnos orgullosos porque fue el papa que hizo 5 visitas. sí, la primera de ellas muy controversial porque no había esa relación de México con el Estado Vaticano y sobre todo porque México, un Estado laico, pues ahora sí que fue por a chaleco de José López Portillo y porque su señora madrecita pudiera estar cerca del Papa, ¿se acuerda? Cuando pasó eso, yo me acordé de la similitud de Ignacio Comonfort Así. y Benito Juárez y la mamá que le decía, Nachito, no vayas a hacer efectivas las leyes de reforma, porque fui a misa y el obispo dijo que si las apruebas, nos vamos a ir al infierno, tú y yo. Y entonces Ignacio Comonfort pues dijo, pues es mi mamá la que me está pidiendo eso. Amá. Y luego pues la, la cuestión civil pues es que tengo que poner en vigor las leyes de reforma, entonces por eso precisamente renuncia, se huye él. Y también viene Benito Juárez, que acaba de escapar de la cárcel ahí en Palacio Nacional y viene viajando, que hace un recorrido, yo no sabía por qué se había salido de México y había rodeado hasta Colman
Gloria Colman había salido y llegado a Guanajuato. Pero cuando llega a Guanajuato, él no sabe que es el presidente de la República, porque por Ministerio de Ley, el secretario de la Suprema Corte de Justicia es el encargado en caso de que falte o muera el presidente. Entonces, cuando llega a Guanajuato, lo reciben y dicen: señor presidente, bienvenido a Guanajuato. Dice: no, es que yo no soy el presidente. El presidente es Ignacio Comonfort. Dice: no, pero es que él acaba de renunciar. Ándale. Entonces, ya ahí en Guanajuato, despacha, ahí cerquita de un como túnel de Humboldt. Y allí despacha él, en Guanajuato, donde después despachó Ignacio Comonfort, Maximiliano, ahí en ese mismo lugar. Entonces la historia es muy, muy compleja, invitamos a entenderla para ver qué fue lo que sucedió y por qué sucedieron las cosas. Entonces yo encontré alguna similitud entre... Oiga, lo que sí es que la relación del Estado mexicano con el Vaticano se reanuda a partir del 92 con Carlos Salinas de Gortari, ¿no? Carlos sí, él Salinas lo recibe que el Papa. Pero ya como jefe de Estado, ya Sí. no en esa tesitura que estuvo en el primer viaje papal, porque no fue reconocido como jefe de Estado. No, es hasta cuando ya Salinas es cuando lo reconoce como un jefe de Estado. Así es. Entonces ya viene aquí a México y ya las relaciones pues ya son un poco más francas y pues los presidentes van al Vaticano, Así es. les dan la bendición papal y luego ya lo invitan a que visite México y pues ya un país laico, muy juarista, pero también muy guadalupano, ¿verdad? Esas contradicciones que se dan en la... Pues sí, uno de los encargados ahí de la abadía en la Ciudad de México, pues fue aquel sacerdote que también fue muy criticado porque él en una plática que dio, dice que el milagro guadalupano... Sí, bueno, el abad de la basílica, Monseñor Schulenberg, Guillermo Schulenberg, se metió en camisa de 11 varas porque... Sí, que dice que no es cierto. Sobre todo puso en entredicho la existencia histórica de Juan Diego. Entonces, si pones en duda la existencia de Juan Diego, pues pones en duda todo el fenómeno guadalupano. Exactamente, y mire, ya hablando ya históricamente, no metiendo la religión. ¿Por qué razón el milagro guadalupano ocurre en 1531? Si la llegada de los españoles es en 1519. Uh-huh. Entonces, qué casualidad que a los 10 años ocurre el milagro. Así es. Y precisamente en el lugar donde los aztecas adoraban a la madre Tonantzin. A Tonantzin. Entonces hay una similitud, hay un sincretismo. Lo que pasa es que fue parte de la conquista. Claro, del proceso de evangelización. Sí. Necesitaban, como quien dice, tropicalizar a los dioses para que hubiera una atadura. No, hacer una similitud. Así es. Y fue cuando les dijeron: mira, aquí tienes tú al dios Tlaloc. El dios Tlaloc, que es el dios de la lluvia, que es el que favorece las cosechas, los sembradíos. Bueno, en la Iglesia Católica existe un santo que se llama San Isidro Labrador. Uh-huh. Bueno, es el mismo, nada más que nosotros lo conocemos por San Isidro y ustedes por Tlaloc. Sí, se adoptaron hay muchas cosas, ¿no? Los fueron trayendo, y mira, este es el nombre, mira, aquí adoras tú a Tonantzin, es la madre de Dios, pero nosotros traemos a la Virgen. Claro. Y así se y aparte, desde el punto de vista político, pues la guadalupana ha seguido siendo hasta hay un partido político que ha utilizado esa morena, ¿no? Aunque ese partido no son católicos, porque la que traía la faldita con la Virgen de Guadalupe es judía. Sí, exactamente. ¿Sí? Y entonces sucede también lo mismo. Eso es en 1500. En 1800, 300 años después, en 1810, cuando el cura Hidalgo da el grito de independencia en Dolores Hidalgo, la madrugada el 15 de septiembre, pues avanza el contingente, llegan a Atotonilco, y lo que hace el cura Hidalgo es que cuando entra al templo de Atotonilco, pues lo primero que ve es la imagen de la Virgen de Guadalupe, y
es la imagen que nos va a acompañar durante todo el movimiento. Agarra el estandarte, lo pone en una pica y sale y le dice a todos los insurgentes: esta es la imagen que nos acompañará. Y los realistas lo que hacen es que tienen a la Virgen de Extremadura, Ok. que era el lugar donde había nacido Cortés. Entonces dice, bueno, a ver aquí las dos vírgenes, a ver cuál es la más fuerte. Sí, hay un tiro entre las dos. Sí. Oiga, sin duda, no, sin duda que es un elemento de cohesión, porque hay que decirlo, ¿no? Y se ha escrito mucho de la Virgen que forjó una patria, y de ahí también el Vaticano se ha agarrado también de la fe de los mexicanos de la Guadalupana, se han ido mucho por ese lado, tratando de buscar más adeptos en la Iglesia Católica, porque han ido perdiendo feligresía, y el Papa lo sabía, don José Luis. Sí, acuérdate que también hay la aparición de la Virgen de Lourdes. Claro, claro, claro. Y entonces, esa fue la idea cuando aquel concilio que hubo en Sudamérica, donde les dice el Papa de aquel tiempo, allá por el 60, 61, dice, miren, si queremos seguir siendo la primera religión a nivel mundial, tenemos que ir haciendo una reforma dentro de los cánones. Dice, ahorita pues todo mundo escucha la misa en latín, y la gente que va a misa pues no le entiende. Y yo me acuerdo haber ido a misa y todo, y nos daban el misal aquel y todo en latín. Que era de espaldas, ¿verdad? El sacerdote, y el sacerdote se ponía de espaldas a la feligresía. Y en cada templo tenían la imagen del templo que estaba consagrado para el oficio. Entonces, por ejemplo, la Santísima Trinidad, yo me acuerdo, tenían una Santísima Trinidad. En la catedral tenían una Virgen de Guadalupe. En la iglesia del Sagrado Corazón tenían las imágenes, o sea, cada iglesia tenía su imagen. En ese mismo concilio dice, bueno, ya no va a haber imágenes, tiene que haber una cruz con Cristo crucificado. Y ahorita todas las iglesias de todo el mundo tienen la cruz con el Cristo. Y ya no se dice en latín la misa, se dice en el idioma donde se está celebrando la misa. Así es. Así que aquí empezaron a decir la misa. Al principio la gente quedaba muy sorprendida. Digo, a mí me tocó ese tiempo y pues sí, nos sentíamos incómodos porque llegamos a la misa y estamos acostumbrados que se decía en latín, creo que empezaban a hablar en español. Claro. Y bueno, pues ya le entendió uno más a aquella cuestión de la misa y de todas las celebraciones de la Cuaresma, el miércoles de ceniza, el domingo de Ramos. Oiga, pero también se introdujeron cánticos y alabanzas, porque antes era muy solemne el rito católico, y ahora, a partir del protestantismo y de otras tendencias, que en donde se adora de una manera tipo gospel, ¿no? Y esas cosas de cantar, la Iglesia Católica poco a poco fue introduciendo esas. Yo siempre he criticado eso, les digo, anteriormente no había cánticos en la Iglesia Católica. Eso lo hacían los hermanos de cualquier religión. Llegaban con guitarras, panderos y claro, empezaban a cantar. Y la Iglesia Católica vio que aquello estaba ganando muchos adeptos. Entonces ya empezaron a meter también en las misas del domingo que pasan por televisión. Se ven las personas que están tocando la guitarra, el órgano y todo. Y le dan uno. Y digo, bueno, esa fue la manera que hicieron para ganar otra vez los adeptos que se habían ido a otras religiones. Don José Luis, el Papa también, mucho de su misticismo, de su humildad y su sencillez, yo creo que radicaba en su origen, ¿no? Sacerdote jesuita, un sacerdote que sale de España y que no vuelve ya como Papa, sale como arzobispo, como obispo o como cardenal, pero ya no regresa como Papa, no volvió nunca. Jorge Mario Bergoglio. No, él sale de Argentina. Sale de Argentina, él pero es argentino. Nunca regresa a Argentina. No, ya nunca Papa. Regresó. O sea, salió como, no sé si era arzobispo, no sé cuál era el grado. Creo que era cardenal. Era cardenal. Bueno, sí, para poder ser Papa tiene que ser cardenal. Entonces, el cardenal Bergoglio no regresó como Papa a Argentina. Vino a México como 2 o 3 veces, pero casualmente a su tierra natal. Nunca regresó, no volvió, nunca fue como Papa. Lo que pasa es que los papas se han dado cuenta de todo lo que existe dentro del Vaticano y dentro de la Iglesia Católica. Sí.
Es lo que mucha gente se pregunta, bueno, ¿cuál es el estado más rico del mundo? El Vaticano, Pues el la Vaticano. banca del Laboro. ¿Y por qué razón? Porque la mayoría de la gente que muere en cualquier parte del mundo muere y le deja todas las propiedades, joyas, dinero a la Iglesia Católica. No, y aparte, pues también son paraísos fiscales, ¿no? Exactamente, ellos no pagan impuestos y la gente le regala pinturas de pintores muy famosos y les hace el regalo de toda su fortuna y se va a la iglesia. Entonces, aquí a partir de Benito Juárez que se prohíbe eso, la iglesia católica no puede tener propiedades. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Que un moribundo dice, le voy a dejar mi propiedad a la iglesia, pero buscan un prestanombre. Ok. Aquí hay una casa en la calle Arteaga y a mí me ha llamado siempre la atención ese hecho de que ver a la persona, la dueña de la casa, y pues no la pueden ceder a la iglesia. Y se la dejan a una persona y ella ahí en su casa tiene ahorita como un asilo para jóvenes. Pero precisamente por eso, porque la iglesia no puede tener propiedades. Y ahí nos vamos dando cuenta de qué es lo que está sucediendo. Esa fue las leyes de reforma de Benito Juárez. Benito Juárez. Don José Luis, ahora yéndonos al esoterismo y al misticismo y a otro tipo de especulaciones, mucho se ha hablado de las profecías de Nostradamus y de la llegada de un papa negro. Mucho se ha especulado también de que uno de los que pudiera suceder al papa Francisco pudiera ser alguien de color, un hombre de afroamericano. Que independientemente, pues sería interesante porque nunca ha habido un hombre de color en ese cargo, pero ahorita ya todo puede pasar. Recordemos que la llegada de Jorge Mario Bergoglio se debió a algo inédito en el papado a través de la historia, porque por un momento convivieron dos papas, es decir, lo sucede, pero a un papa en vida, a un papa que renunció al papado. Nunca se había, bueno, no sé si había Nunca se había dado el caso. Dado el caso, José Luis. Sí, lo que se había dado el caso. Y según las profecías de San Malaquías, pues él menciona la lista de todos los papas que va a haber a través de la historia y dice en sus profecías que el último uno de los últimos papas va a ser extranjero. Okay. Es decir, el papa que acaba de fallecer, que era de Argentina. Que la mayoría de los papas siempre han sido. Bueno, Ratzinger era alemán, ¿no? Ratzinger, un polaco, un alemán, un argentino y dice que de los últimos papas, uno es extranjero, pues que viene siendo el papa que acaba de fallecer, y que le sigue un papa negro. Y ahí se menciona que el favorito es el obispo de Uganda. Así es. Pero creo que por ahí hay un problema, porque parece ser que hay una rama de los cadetes que usan el traje no típico blanco, sino en color negro. Ok. Entonces, esa pudiera ser la interpretación de la profecía, de que va a ser un papa, pero de los que usan el hábito negro. Claro. Oiga, ya vimos condolencias de todas partes del mundo, los reyes de España, los reyes de Inglaterra, de Gran Bretaña, hasta el señor aquí de enfrente también va a ir, el Donald Trump. Nuestra presidenta, no sé qué pasó ahí, Va a mandar. Pero algo pasó, don José Luis, porque cuando le abordan a la secretaria de Gobernación, no sabía qué decir porque dice, yo me estoy enterando apenas ahorita. Entonces me parece un roce muy fuerte de la secretaria de Gobernación que se está enterando por la televisión de que ella va a ser enviada a hacer la representante. Pues es de las primeras que debieron haberse enterado. Que esa es la primera, ahora lo que ¿no? pasa es que la presidenta no va a ir. Esa es la razón que no va a ir, pero ahora lo que voy es, ya escuchamos condolencias de todo el mundo, de Felipe Calderón, de Vicente Fox, del propio Enrique Peña Nieto, pero de Andrés Manuel, ¿está desaparecido qué, don José Luis? Pues lo que pasa Yo es pensé que iba a haber una condolencia. No son católicos. Pero por haber sido jefe de Estado, no, más bien la pregunta es, ¿en dónde está Andrés Manuel? Pues está resguardado ahí en su rancho, lo que precisamente por eso fue que pusieron algunos como
alrededor de la propiedad. Pues otros dices que anda en Cuba, que anda en Venezuela o está fuera del país. No, está ahí, pues está disfrutando de sus aguinaldos, de todas las pensiones que recibe. Aunque él se las quitó a los demás expresidentes, él sí la sigue recibiendo. Sí. Y aquí lo que pasa es que, pues, acuérdese que la presidenta no es católica. No es judía, es de origen judío. Es judía. Y toda su familia, así es. Los papás. Don José Luis, cambiando de tema, este fin de semana tuvo usted una participación muy destacada en un evento que la verdad nos dio mucho gusto poder darlo a conocer y sobre todo, bueno, la participación de don Francisco Yepo ahí en la fiesta, un lugar impresionantemente agradable y con música había en vivo y con charlas históricas. Creo que fue un gran evento, don José Luis. Platícanos. Sí, cómo no, se llenó el local. Se llenó. Donde está la pista, se llenó y tuvieron que habilitar la parte de arriba, las partes laterales para la charla. No, es que estuvo muy interesante. Fueron dos partes. La primera, pues en los inicios de la nueva central. Y luego un intermedio donde, pues, llevó comida, lógicamente, llevó comida el señor Yepo. Pensamos que ya se ha terminado la charla. Dicen, no, bueno. De rato que sí. Agarre el micrófono y empieza a hablar y le sigue. No, la gente estaba tan entusiasmada con la charla del señor Yepo que yo creo que nos quedamos con ganas de que platicara más y más y más y más. Entonces dijo, bueno, si les interesó la charla, probablemente de otra, probablemente dentro de un mes, pero falta la charla de la fiesta. Entonces, ¿de qué fue la plática? Fue de la nueva central. De la nueva central, sí. Ya. Entonces, como yo pensé que a mí no me iban a invitar. No, pues, ¿cómo? Si usted salvó la manzana 14. Ahí lo mencionó el señor. Casi Yepo. Nada. Ahí lo mencionó, dijo que tengo mucho que agradecerle al grupo El Juárez de ayer porque si no es por ellos, dice, la manzana 14 no se salva, la hubieran demolido. Dice, y otra cosa más, dice, pues ellos me invitaron cuando salvamos el edificio Victoria, que aquella quemazón que hubo en julio del 2013. Y luego, dice, antes de que yo comprara la fiesta, dice, pues ya lo iban a demoler también el edificio. Dice, el grupo El Juárez de ayer pusieron una mesita ahí para recoger firmas, pusieron unas donas ahí en las ventanas y la gente participó muy activamente y salvaron el edificio de la fiesta. Tiempo después, yo lo puedo adquirir. Dice, pues yo estoy muy agradecido con el grupo, porque gracias a ellos salvaron la manzana 14 y el edificio de la fiesta. Genial. Don José Luis, pues muchas gracias. Invítenos al Juárez de ayer antes de retirarnos. Bueno, y también los quiero invitar porque la inauguración de la fiesta va a ser el mes que entra. ¡Vámonos! ¿Cómo qué se va a inaugurar? ¿Ya como restaurante? Como restaurante. Oh. Sí, le dije, señor, ya pues es que la gente me pregunta en el grupo que cuándo es la inauguración, que ya tiene tiempo. Dijo, sí, acuérdese que cuando la pandemia lo íbamos a inaugurar el 10 de mayo, que era un domingo. Sí. Dice, pero viene la pandemia en abril y se canceló. Dice, pues ahora, dice, le voy a dar la fecha, pero no la comente todavía. Ok, pero ya. Nomás sé que es en mayo. Ok. Nomás eso les puedo decir que es en mayo. Hay que estar pendientes. Me acaban de llevar la cubierta que va a tener el menú. Wow, ya me imagino. Sí, historia, sí, todo lo que da. ¿Cómo no? Entonces. Bien, le dice Luis Vázquez, a quien le mandamos un afectuoso un abrazo, y el pésame. Nuestro pésame a su esposa por el fallecimiento de don José Rosario Chavira, que pues estamos muy tristes de su pérdida, pero también este equipo de trabajo se solidariza con la familia Guadarrama Miramontes por el sensible fallecimiento de Margarita Guadarrama, alguien muy entrañable para nosotros y pues en paz descanse. Don José Luis, pues finalmente el Juárez de ayer, ¿dónde podemos acceder a Juárez de ayer? Sí, miren, Facebook, ingresan a Facebook y buscar en grupos, porque hay página, pero la página casi no publico yo nada, más bien es en el grupo. Buscan el grupo El Juárez de ayer y hacen la solicitud, cualquiera de los administradores,
pues autorizan el ingreso y ya pueden disfrutar de la cantidad de fotografías que tenemos. Tenemos la historia de Ciudad Juárez en fotos. Así que cuando quieran saber de algún tema, pues ahí lo pueden encontrar en el Juárez de ayer. Bien, don José Luis, pues muchas gracias. Saludos a Polo, oiga, y saludos también a Adriancito de ahí Adrián, cómo no. De ahí de la fiesta, que siempre muy amable con nosotros. Andó muy activo el sábado. Activo. Pues un saludo a Luisito Vázquez. Déjeme, le comentaba a Luis, abrazo a los dos. Lacho, un amigo que nos presentó ahí, nos estaba escuchando y nos manda saludos, le gustó mucho el programa. Y dice que la tilma guadalupana la pintó Marcos Ipac de aquí. Ya lo habíamos comentado aquí en este programa. Sí. Bien, don José Luis, pues muchas gracias. No, pues a todos los amigos de Licores Badi, muchas gracias a nuestros amigos de Licores Badi. A su señora esposa también un agradecimiento porque lo cubre para que pueda estar aquí. Es parte de nuestro staff. Saludos también al tremendo Roger allá en Guadalupe, Victoria. En el callejón atrás de la presidencia. Allá atrás de la presidencia. Luego les daremos más información. 13ª Fiesta de los Libros UACJ. Este nudo que fui. Conmemorando el centenario de Rosario Castellanos. Del 3 al 29 de abril, Centro Cultural de las Fronteras. Presentaciones de libros, talleres, charlas y más. Visita la página www.uacj.mx. ¡Te esperamos! UACJ. Inspira el futuro. Usuario de la J+, ahora puedes pagar tu recibo del agua más fácil y más rápido que nunca. A través de WhatsApp. Solo tienes que dar de alta tu teléfono en nuestro sitio web en la sección de recibo por email y WhatsApp. Completa la información solicitada y envíanos un WhatsApp al número 656-336-0300. Y Piri, nuestro asistente virtual, estará listo para ayudarte. Es fácil, rápido y seguro. Gobierno del Estado y la J+, de la mano contigo. Por lo pronto, muchas gracias a nuestros amigos de la Junta Municipal. Un gran saludo a Mónica Tello, de ahí de Comunicación Social, y a toda la gente. El día de mañana les daremos información precisamente de la Junta Municipal. Por lo pronto, muchas gracias, y gracias a la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. Buenas tardes y muy, muy buen provecho.